En este vídeo vamos a practicar con la fórmula de la derivada de la función arcoseno, la función arcocoseno y la función arcotangente. Bueno, pues empezamos primeramente un ejemplo con la función arcoseno. Tenemos la función esta de aquí, arcoseno de menos 3x cubo menos x cuadrado más 6x menos 8. Copiamos aquí la función y vamos a recordar cuál es la fórmula de la derivada de la función arcoseno. Si f de x es igual a arcoseno de x, entonces la derivada f' es igual a 1 partido raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Pero aquí no tenemos f de x igual a arcoseno de x, tenemos f de x igual a arcoseno de una función. Entonces la fórmula en este caso, si f de x es igual a arcoseno de u, donde u es una función, la fórmula es u' partido por 1 menos u cuadrado, que es muy parecida, en lugar de x se pone u y además aparece un u'. Es lo que se llama la regla de la cadena. Bueno, vamos a aplicar la fórmula. Entonces simplemente pues es sustituir, bueno, vuelvo a poner por aquí la función para que esté visible y tenemos entonces que poner u'. Hemos dicho u es la función que hay aquí dentro del paréntesis, porque arcoseno de u, aquí arcoseno de u. Esto es un polinomio, pues la derivada del polinomio, derivada de menos 3x cubo, sería 3 por menos 3 menos 9, x cuadrado, menos 2x más 6, partido raíz cuadrada de 1 menos la función al cuadrado. La función la tenemos que poner entre paréntesis para que el cuadrado afecte a todo. Bien, este sería el resultado de la derivada. Vamos a ver ahora ejemplo con arcocoseno. Bien, entonces vamos a calcular la derivada de esta función. Vamos a recordar cuál es la fórmula de derivada del arcocoseno. Si f de x es arcocoseno de x, entonces f' de x es igual a menos 1 partido raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Es la misma fórmula del arcoseno, pero con un signo menos. Y lo mismo ocurre en este caso donde tenemos f de x no es igual a arcocoseno de x, sino arcocoseno de una función. Y en este caso la fórmula sería la derivada de arcocoseno de u, f' sería la misma fórmula de la derivada del arcoseno, pero con un signo menos, menos u' partido raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar ahora. Bueno, vamos a poner aquí la función para que esté visible. Y entonces la derivada sería, primeramente tenemos que poner un menos, en lugar de ponerlo arriba lo ponemos delante de la fracción y nos ahorramos tener que escribir un paréntesis. Y ahora sería derivada de u. U es lo que hay dentro del paréntesis, pues esto es la derivada de un polinomio, la derivada de menos 2x cubo es menos 6x cuadrado, después la derivada de menos 7x cuadrado es menos 14x, la derivada de menos 4x menos 4 y la derivada de 2 es 0 que no se pone. Partido raíz cuadrada de 1 menos la función al cuadrado, la función que teníamos, la había entre paréntesis al cuadrado. Y esta sería la derivada de la función original. Y ahora vamos a ver un ejemplo con arcotangente. Bueno, pues entonces vamos a ver un ejemplo con arcotangente, este de aquí. Recordamos la fórmula de la derivada del arcotangente. Si f de x es igual a arcotangente de x, entonces f' de x es igual a 1 partido 1 más x cuadrado. Pero aquí no tenemos f de x igual a arcotangente de x, sino arcotangente de una función. Entonces en este caso la fórmula, si f de x es arcotangente de u, donde u es una función, f' de x es igual a u' partido 1 más u cuadrado. Es la misma fórmula, cambiando x por u, y aparece además también u', lo que se llama la regla de la cadena. Bueno, pues en este caso, u sería lo que hay aquí dentro del paréntesis, y entonces, pues vamos a ver cómo sería la derivada. Bueno, volvemos a poner aquí la función para que esté visible, y sería simplemente f' de x, sería u'. U es lo que hay dentro del paréntesis. Esta es la derivada de un polinomio, y la tenemos aquí escrita. La derivada de menos 4x cubo es menos 12x cuadrado. La derivada de 7x cuadrado, 14x. La derivada de menos 5x, menos 5. Y la derivada de 3 es 0 que no se pone. Y en el denominador sería 1 más la función u, la que hay aquí dentro del paréntesis, simplemente elevada al cuadrado. Ya estaría terminado el ejercicio.